En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Muy buenos días, mis amados hermanos, o en otro momento en que nos escuchen, buenas tardes, como dice César Vidal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Les saludo en el nombre del Señor y me alegro profundamente poder volver a estar con ustedes con una serie muy especial que ya la había preanunciado. Vamos a estudiar algo que se necesita, que nace en el corazón de Dios desde la eternidad, y que tiene su manifestación en la tierra y que todos los que seguimos al Señor Jesucristo tenemos que tenerlo en cuenta. Yo quisiera leer para dar el punto de referencia de la palabra. Está en el libro de Oseas, en el capítulo 8, en el versículo 12. Y quisiera pedirle a todos mis hermanos que tengan su Biblia, que tengan su lapicero, que tengan su cuaderno para tomar notas. Y si no lo pudieran hacer, yo les pediría que mañana o pasado mañana entren a YouTube y vean, repitan el mensaje, porque hay algo muy importante que ustedes tienen que, y yo tenemos que conocer, saber y vivir. Así que es muy especial. Mire lo que dice Dios hablándole a su pueblo. Les dice: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Es nuestra majestad la que está hablando. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Voy a hablar entonces de las grandezas de la ley. Y cuando hablo de las grandezas de la ley, me refiero específicamente a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que serán muy especiales en esa serie que vamos a tomar. Yo dijera que el Centro de Pensamiento Vida 2000, que iniciamos tareas pronto, este va a ser como un punto fundamental, porque estamos invitando en el Centro de Pensamiento y a toda la iglesia a que volvamos a la Escritura. Y el Centro de Pensamiento va a estar basado, fundamentado en la Sagrada Escritura, igual que todo lo que hagamos en la iglesia, pero ahí en el Centro de Pensamiento vamos a enfatizar mucho este punto. Casi que me atrevería a decir, que me viene a la mente en este momento, que esta sería la primera clase que recibiría el Centro de Pensamiento y toda la congregación. Así que es una enseñanza muy particular que no es mía, es del Señor. Solamente yo saco a la luz lo que está escrito, y ustedes y yo vamos a confrontarnos con ellos, vamos a examinar nuestra vida y vamos a saber si estamos viviendo conforme a lo que Dios ha establecido. Porque lo que vamos a hablar es de las grandezas de la ley, de nuestra majestad, del Señor, de nuestra majestad. Así que lo que sale de nuestra majestad no es algo que yo empiezo a mirar si lo obedezco o no lo obedezco, si quiero una cosa, si no quiero, o lo ignora. Porque la queja que Dios tiene con el pueblo de Israel es que Él les ha escrito las grandezas de mi ley y ellos la tuvieron como cosa que no importaba, en otras palabras, como cosa extraña, como cosa que no tenía nada que ver con ellos. Y temo que nosotros estemos haciendo algo similar, así que tengámoslo en cuenta, hermanos míos. El objetivo de este estudio es aprender a amar a Dios con toda la mente, lo mismo que hemos hablado con el Centro de Pensamiento. El mundo de las tinieblas en el cual vivimos, esas tinieblas aumentan más y más, pero la Biblia nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también nos dice la palabra del Señor en Isaías, en el capítulo 60, mire, dice en el verso 1 al 3, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
porque he aquí, las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, sobre su pueblo, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz. Escuche, somos llamados a ser la luz del mundo, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Así que Dios tiene algo muy especial para nosotros en la palabra del Señor. Entonces, como dice el Salmo 1 al 3, del 1 al 3, ¿ustedes se acuerdan que dice el Salmo del 1 al 3? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, de nuestra majestad, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Escuche, la prosperidad viene de obedecer los mandamientos del Señor, no de hacer pactos con Dios. Muchos hacen pacto con Dios como si Dios hiciera pacto con cada uno como cada uno quiere. No, Dios ha establecido un pacto eterno, y en ese pacto eterno nosotros tenemos que entrar. Yo no lo coloqué, Dios lo colocó, porque Él es nuestra majestad, porque Él es el soberano, y todo lo que yo tengo que hacer es obedecer los mandamientos del Señor. Tú y yo, los mandamientos de Dios, repito, no es para examinar si me da la gana obedecerlos o no. Es un privilegio que Dios nos permita andar en sus caminos. Hemos hablado en otros momentos, y el grupo de damas estuvo trabajando también eso. Estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, el Salmo 119, que son 176 versículos, si no me equivoco, pero es una loa, un himno a la grandeza de la ley de Dios. Es bueno volver a leer el Santo Salmo 119, que nos exalta el lugar, la grandeza, la belleza, la hermosura del Salmo 119. Así que tengamos en cuenta eso, porque como dice la Escritura, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme aprender y entenderé tus mandamientos. Y recuerde, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Somos llamados a aprender los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Así que los capítulos centrales de la Biblia son, yo dijera, uno del Antiguo Testamento. Todo es la palabra de Dios, pero digamos hay unos que son como la columna que sostiene. Digamos, en el Antiguo Testamento, esa columna muy fuerte son los 10 mandamientos, que cuando Dios creó al ser humano y lo puso en el jardín del Edén, y después queda en nuestra vida, está escrito en las tablas de nuestro corazón, y nuestra conciencia nos acusa o nos defiende si obedecemos o no los mandamientos del Señor. Una vez que conoces los mandamientos, tu conciencia no te va a dejar tranquilo hasta que no busques al Señor con todo el corazón y pidas perdón para que Él te perdone. Pero eso en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento, yo creo que una de las columnas centrales en la enseñanza de la palabra de Dios es el sermón en la montaña. Esos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, que cuando el Señor se reunió con sus discípulos, les enseñó esas palabras muy interesantes, que ellos la entiendan, y nosotros también debemos entenderlo. Entonces, quisiera que leyéramos los 10 mandamientos. Si ustedes abren conmigo sus Biblias, y vamos al libro de Éxodo. Vamos a mirar en Éxodo lo que dice la Escritura, en el capítulo 20 de Éxodo. Dice: y habló Dios todas esas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas
debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, a los que me aborrecen, es decir, a los que no hacen mi voluntad, los que ignoran los mandamientos del Señor. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Y luego dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Escuche, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día de reposo es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y en el capítulo 31, quiero ver un pasaje, una palabra muy interesante que tenemos acá, en el capítulo 31 y el verso 18. Miren lo que dice el 31 y verso 18, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Quiero enfatizar eso. No fue Moisés el que escribió los 10 mandamientos. Fue Dios quien lo escribió. De eso hablaremos más adelantico porque me parece que tenemos que hacer mucha claridad al respecto. Entonces, es interesante, por ejemplo, que las 2 tablas, la primera tabla tiene que ver con amar a Dios y la segunda tiene que ver con el amor al prójimo, que es el gran mandamiento que Dios nos dio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. En las 2 tablas estaban escritas esas palabras. Pero es importante que cuando Dios lo escribió, enfatizo, lo escribió con su dedo. Escúcheme. Y qué interesante que cuando leemos el sermón en el monte, que está en Mateo capítulo 5, comienza diciendo que abriendo su boca les enseñaba. Dios utilizó en los 10 mandamientos su dedo, el dedo de Dios, y en el sermón del monte utilizó la boca de Jesús. La mano y la boca utilizadas por Dios para darnos esos 2 pasajes. A veces son detallitos, son palabritas que pasamos por alto. No las pases por alto porque son muy importantes. Porque eso quiere decir, escúcheme, primero, que lo que escribió Dios con su dedo nadie lo puede borrar. Lo que Dios habló con su boca a través de Jesucristo es porque nace de lo profundo del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No olvidemos esos principios que son muy sencillos, pero muy necesarios de meditar. ¿Qué hacemos con nuestras manos? Lo que hacemos, y con nuestra boca lo que hablamos. Muy interesante que tengamos esos 2 principios inicialmente. Entonces, vamos a introducirnos en el texto allá que nos habla de Oseas, porque la introducción es el libro de Oseas en este día. Dice el Señor, les escribí, lo repite otra vez. Repito, no fue Moisés el que escribió los 10 mandamientos, fue Dios mismo el que lo escribió. Y aquí en Oseas le recuerda al pueblo, les escribí. ¿Qué les escribió el Señor? Las grandezas de mi ley. En otras palabras, la grandeza de la ley de nuestra majestad. Y quiero hacer énfasis también. Dios la llama mi ley. No es tu ley, no es la ley de otro Dios,
no es la ley de otro santo, no es la ley de nadie, es la ley de Dios. Por eso Él dice, les escribí las grandezas de mi ley. Lo enfatiza, lo reenfatiza, que nace de Él. No es de ninguna religión, no es de ningún grupo, no es de ninguna filosofía, no es de ninguna ideología. Es la ley de Dios. Mi ley, dice el Señor. Tengamos en cuenta eso porque nos ayuda a pensar. La ley, entonces, que estamos iniciando el estudio hoy, refleja la voluntad de Dios para la humanidad. Y quiero mencionar estos tres puntos que voy a mencionar muy interesantes, que tal vez no tenemos en cuenta. Por eso, toma lápiz, papel y anota. La ley de Dios tiene como objetivo, primero, lo más importante es hacer que cada nación sea una gran nación. Por ejemplo, Dios dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos nación escogida. Y Dios quiere hacer de nosotros, de la iglesia del Señor, y en este caso de la comunidad del tabernáculo, una nación o una proyección de una gran nación. Muy importante que lo entendamos. Una gran nación, según el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 al 9, que ustedes lo pueden leer, recuerdo, Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9. Una gran nación se construye cuando se viven y se edifica en los mandamientos del Señor. Porque después de que Dios le dio la ley, la repitió allá en el capítulo 4, Dios repite la ley y llega en el capítulo 3 y luego llega a esta parte, o la va a decir más adelante en el capítulo 5 también, va a repetir la ley de Dios. Entonces le dice, les voy a dar otra vez la ley para que entiendan que una gran nación se forja de esa parte. Nosotros como comunidad cristiana somos parte de la nación de Dios, de esa nación que Él vino a redimir con la sangre de Jesucristo. Y si queremos ser una gran comunidad, una comunidad que realmente refleje la voluntad de Dios, tenemos que vivir los 10 mandamientos. Escúcheme, hermano. Voy a aclarar muchas cosas en el camino. Muchos están diciendo, tal vez, no, pero es que yo fui salvo por la gracia, no por la ley. Sí, tú fuiste y yo también fui salvo por la gracia, no por la ley. El hecho de que Dios me haya salvado por gracia no quiere decir que la gracia me autoriza para violar la ley. Sería una incoherencia. La gracia nos salva porque ya no es por obras, no es por la ley que yo me salvo, y vamos a ver eso, sino por la gracia. Pero no soy salvo por la gracia para violar la ley de Dios. Entendamos eso, sencillo. Ahora, no solamente el pueblo de Dios, que Dios le dio esa dirección, por ejemplo, los Estados Unidos de América se levantó bajo esos principios de la ley de Dios y llegó como consecuencia a ser una gran nación. Pero al pasar el tiempo se olvidaron de los mandamientos del Señor, se alejaron de los mandamientos y empezó a decrecer. Hoy ya se anuncia que Estados Unidos ha dejado de ser y se mostrará en el camino la primera potencia mundial. Eso es lo que se está anunciando, porque ahora China lo está haciendo y cada vez Dios lo hace como juicio, no porque China sea fiel a Dios, sino más bien como juicio al pueblo de los Estados Unidos que se alejó de los 10 mandamientos, que se alejó de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, si queremos ser una gran familia, tenemos que vivir los 10 mandamientos. Si queremos ser una gran comunidad, tenemos que vivir los 10 mandamientos. Si queremos tener un gran negocio, tenemos que vivir los 10 mandamientos. En fin, todo lo que queremos que permanezca, entonces está basado en ese aspecto. Así que tengámoslo en cuenta, mis hermanos amados, porque en este punto, esta primera parte, la escribí la grandeza de mi ley, hay 3 cosas que Dios ha hecho con sus dedos. Escuchen, dice que Dios escribió con su dedo. Hay 3 cosas que Dios ha hecho con su dedo. No tengo tiempo para ver los textos. Pero lo primero que Dios hizo con sus dedos es el universo. ¿Qué dice el Salmo 8? Que con los dedos de Dios hizo el universo. Ustedes leen capítulo 8, versículo 3. Anótenlo y confírmenlo en sus Biblias. Dios
con sus dedos formó el cielo, las estrellas, la luna, el sol, todo lo hizo con su dedo. Y tengamos en cuenta esos aspectos. Dios hizo el universo con su mano, con sus dedos, pero también Dios hizo al hombre con sus manos, con sus dedos. Recuerde que Dios tomó polvo de la tierra y formó con sus manos, formó un muñeco, digamos, como la imagen de lo que es el hombre, lo hizo con sus manos y después alentó en él soplo de vida. Usó, como mencioné, sus manos y su boca para que el hombre se estuviera en la tierra. Por ejemplo, en Isaías hay algo muy interesante que quiero mirar de vez en cuando un que otro pasaje, porque es que no tenemos mucho tiempo. En Isaías capítulo 48, miren conmigo Isaías capítulo 48. Estoy aquí un poquitico perdido, pero ya porque para tomar rápidamente. En el capítulo 48 de Isaías, en el versículo 13, mire, dice estas palabras: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, compadecieron juntamente. Es decir, primero quiero confirmar que Dios hizo los cielos y la tierra, en fin, con sus manos. Y ahora estoy hablando del hombre. Y en el libro de Isaías también, en el capítulo 64 y el versículo 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obras de tus manos somos todos. No solamente Dios creó los cielos, el universo con sus manos, con su dedo, con sus manos, sino que creó al hombre con sus manos. Por eso el salmista David en el Salmo 119, verso 73 dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Entonces vemos dos cosas que Dios hizo con sus manos. Primero, hizo el universo. Segundo, hizo al hombre. ¿Y sabe qué hizo además? Lo que ya he mencionado, la ley de Dios. Fueron los dedos de Dios, la mano de Dios la que escribió la ley. Así que por eso lo llama las grandezas, porque fue el mismo que se involucró en la creación de este principio. Y luego no solamente les escribí, sino luego dice las grandezas de mi ley. Hay una triple función de la ley de Dios. Quiero que entendamos esto porque hay mucho material para lo que voy a decir, pero por lo menos si empiezan a pensar en ello, nos va a ayudar. ¿Por qué existe la ley de Dios? ¿Por qué Dios escribió los 10 mandamientos? ¿Y por qué los 10 mandamientos son fundamentales en la vida de las naciones, en la vida del hombre, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia, en todas las áreas? Primero, la función por la cual Dios creó los 10 mandamientos y la expresó, tiene una función política o social. Una función política o social. ¿Qué quiere decir con eso? Restringir el mal. Porque el hombre por naturaleza está inclinado al mal. El hombre por naturaleza. Entonces Dios dio los 10 mandamientos para que el hombre no se apartara de su voluntad, no llegara a un momento de corrupción total y entonces no hubiera esperanza para él. Dio los 10 mandamientos para detener el deterioro de la raza humana, de la sociedad. ¿Qué pasaría si nadie obedeciera los 10 mandamientos? Por ejemplo, ¿qué pasaría si no hubiera el mandamiento de no robarás? Si habiendo el mandamiento la gente roba y se queda con lo que no es suyo, ¿cómo sería si no hubiera los 10 mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Si esos mandamientos no existieran, ¿cómo sería la tierra? Hermanos, la función primera de la ley de Dios es la función política o la función social. ¿Sí? La segunda función es la función que llamamos la función didáctica de la ley. ¿Qué queremos decir con la función didáctica de la ley? Es la norma de vida para todos los discípulos. Escúcheme. Es norma de vida para todos los seguidores de Jesús. En la sociedad es norma de protección para que no se corrompa. Pero en la iglesia
en los cristianos, esa función didáctica es la norma de vida para todos los discípulos de Jesús. Es decir, esa a cada cristiano nos lleva al camino de la santidad, porque Dios ha dicho, sed vosotros santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Y cómo andarán juntos si no están de acuerdo? Seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque Él es santo. Y recuerden lo que hemos leído recientemente en el estudio de las cartas de los Efesios. Si no se olvidan, el versículo 4 dice del capítulo 1, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos, para andar en sus caminos. Para eso nos escogió. No nos escogió simplemente porque le gustamos. Con un propósito nos escogió. ¿Cuál fue? Que seamos santos. Claro, quiero mencionar, muy interesante, que tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude, hermano. Eso es lo que Dios quiere que seamos en este mundo. Hay otra función de la ley de Dios. Primero, la función que dije política de la ley. Luego, o social, ¿no? La que conduce a la sociedad. Segundo, la función didáctica de la ley que nos invita a vivir, nos lleva para vivir como discípulos de Cristo en armonía con los 10 mandamientos. Pero hay también una función que se llama la función pedagógica. Recuerde, la política o la social, la didáctica y la pedagógica. ¿Qué quiero decir con la parte pedagógica? La ley de Dios tiene la capacidad, tiene el propósito de mostrar la realidad a nosotros, que nosotros todos somos pecadores. No hay nadie que me está escuchando en este momento. No ha habido nadie en la tierra que no pueda decir o que pueda decir que nunca ha pecado. Todos en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dijo el salmista David. Por ejemplo, el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 7, permítame leer, y quizás la introducción en ese momento pues va caminando y tendremos mucho que ver en el camino total. En el versículo 7 del capítulo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conocería, por ejemplo, la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Si la ley no dijera, no codiciarás, no habría codicia. Pero como las leyes de la tierra, digamos una persona, vamos a la parte, digamos, práctica, como decimos, la práctica que podemos entender fácilmente. Hay una ley en las ciudades que cuando el semáforo está en verde, puede cruzar. Cuando el semáforo está amarilla, tiene que parar. Cuando el semáforo está en rojo, tiene que detenerse plenamente. Pero si no hubiera esas leyes en circulación, ¿qué pasaría? Piensen en las estrelladas y los problemas que tenemos. Bueno, imagínenselo solamente. Entonces, la ley de Dios tiene el motivo, tiene la función de mostrar nuestro pecado. Y luego dice el verso 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es un pasaje muy rico, muy abundante. Sigue diciendo, de manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Óigame, nunca, nada de la ley es injusto, es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado que está en mí, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte. Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, porque soy inclinado a ello. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, que está en nosotros, que nos controla, la vieja naturaleza. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Y luego dice, con victoria, gracias doy a Dios por Jesucristo, aunque yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay esa lucha en nuestro cuerpo. Así que entendamos que la ley en ese aspecto pedagógico nos revela que somos pecadores. Escuche, nos revela que somos pecadores. Cuando tú lees la ley de Dios, por eso a muchos no les gusta leer la ley de Dios. A muchos no les gusta memorizarla porque eso les muestra que lo están violando, que están violando la ley de Dios. Por eso dice entonces mejor no conocerla. Ojos que no ven, corazón que no siente, dice mucho. Entonces prefieren no verla ni memorizarla porque les muestra el pecado que está en ellos. Tal vez muchos de mis hermanos por ignorancia no lo han hecho, pero tal vez muchos empezaron a leerla y a memorizarla porque lo he pedido varias veces. Y quizás no lo han hecho porque la ley nos mata cada que la leemos, porque nos revela lo que somos, el pecado. Pero no solamente revela el pecado en nosotros, sino que tiene otra función pedagógica, dos funciones pedagógicas. Primero, nos revela quiénes somos, que somos pecadores por naturaleza. Segundo, nos muestra, nos señala la necesidad de un Salvador. Miserable de mí, cuando yo descubro, ¿quién me librará? Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Es decir, nos convence de pecado, pero también nos muestra la necesidad de un Salvador, de alguien que nos salve, de alguien que nos redima. Y como dice el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 24, la ley de Dios es la guía, es el ayo que llamaba el siervo que se utilizaba en la época para llevarnos a Cristo, para que en Cristo encontremos salvación. Así que eso es parte de la grandeza de la ley de Dios que debemos tener en cuenta. Un tercer aspecto que quiero mencionar para mis hermanos es la actitud que hemos tenido. No solamente Dios dice, les escribí las grandezas de mi ley. Es nuestra majestad la que habla. Y si habla nuestra majestad, debíamos de caer de rodillas diciéndole, majestad, perdón, he pecado contra ti. No sos digno de ser llamado tu hijo, como decía el hijo pródigo. Porque eso es lo que nosotros merecemos. ¿Qué hemos hecho nosotros con la ley de Dios? ¿Qué hizo el pueblo en su momento con la ley de Dios? La tuvo como cosa extraña, sabiendo que era la grandeza de la ley de Dios. Escúcheme, cuando tú menosprecias los 10 mandamientos, que son la grandeza de la ley de Dios, entonces es porque la tiene como basura. Eso es lo que significa como cosa extraña. Dios nos libre de tener los 10 mandamientos como algo que no tiene importancia. Porque si creyéramos que tiene importancia, la aprenderíamos. Viviríamos a la luz de esa palabra y nuestra vida cambiaría. El mundo no tendría que tener ni abogados, ni policías, ni nada. Ellos ejercerían su función en otro lugar, porque toda la gente viviría conforme a la palabra de Dios. Si le piden al Espíritu Santo que les guíe y van a Jesucristo. Entonces, hermanos míos, ¿cuál es la actitud? La hemos tenido como cosa extraña. La inmensa mayoría, recuerdo, no conocen los 10 mandamientos y vivimos como si los 10 mandamientos no existieran. Esa es la queja de Dios. Han tenido mis mandamientos como cosas que no les importa y no la aplican en su vida. Hermano, yo te hago una pregunta en este momento antes de seguir avanzando. ¿Cómo está tu comunión con Dios teniendo en cuenta la ley del Señor?
porque Dios no dará por inocente al que transgrede su ley. El que transgrede su ley es culpable de juicio, como lo vamos a ver en breve. ¿Cómo está tu conocimiento? ¿Sabe los 10 mandamientos? Algunos me dicen, sí, pastor, yo lo sé. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tal, y al prójimo como ti. No, esos no son los 10 mandamientos. Es el resumen de las 2 tablas. Pero los 10 mandamientos hay que conocerlos para vivirlos. No hagamos como el pueblo de Israel y como la queja que Dios tiene de su pueblo. La tuvieron por cosa extraña. Tal vez es la queja que Dios tiene de ti. Es la queja que Dios tiene de mí. Es la queja que Dios tiene de nuestros hijos. Es la queja que Dios tiene de la sociedad, porque no hemos hecho caso a la ley de Dios. Eso es delicado, hermanos. Los 10 mandamientos son un gran desafío en nuestra naturaleza pecaminosa. La 4ª cosa que quiero ya, al pasar de este texto del libro de Oseas capítulo 8, versículo 12, vamos entonces atrás, regresemos a la creación. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, y en los 6 días, en los 5 días anteriores hizo todo lo necesario para preparar el camino para el hombre, en el 6º día Dios creó la corona de la creación. ¿Quién es la corona de la creación? La raza humana, el hombre y la mujer. Ellos son la corona de la creación. Somos la corona de la creación. Dios preparó toda la creación para que el hombre viviera en comunión con Dios, viviera haciendo su voluntad, que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, y disfrutara de todo lo que había en la vida, de lo que Dios había preparado. Así que Dios no creó al hombre en un desierto, ni en una caverna, saliendo como un animal que se va evolucionando día tras día, como dicen los evolucionistas. Dios perdone a los evolucionistas. Dios perdone lo que se enseña a las universidades. Lo que muchos de ustedes aprendieron en la universidad, y aunque posiblemente digan no lo crea, los ha afectado porque viven, tendemos a vivir como animales también. Así que, hermanos míos, Dios al hombre allá en el jardín del Edén le dio un solo mandamiento y le dijo: de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol que está en medio del paraíso, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que él comiere, ciertamente morirás. ¿Sabe cómo se llama eso? Violar la ley de Dios, eso se llama, o mejor, violar la ley de nuestra majestad, se llama delito de lesa majestad. Cuando tú no vives en armonía, cuando yo no vivo en armonía con la ley de Dios, y yo muchas veces no lo he hecho, y he tenido que ir de rodillas después arrepentido, pidiéndole al Señor: Señor, ayúdame, perdóname, soy débil, soy frágil. Y como dice Juan, esas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos limpia de toda maldad. Yo he tenido que ir a los pies de Jesús, porque los 10 mandamientos no se revelan en una sola cosa, son 10 que tienen implicaciones que vamos a estudiarlos, que vamos a mirarlos, cuáles son las implicaciones. Entonces, no obedecieron el mandamiento y como consecuencia violaron, cometieron delito de lesa majestad, y entonces fueron echados del paraíso. Escúcheme, fueron echados del paraíso. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Primera consecuencia es el juicio de nuestra majestad, es decir, la justicia de Dios. Yo escucho muchas personas que dicen: pastor, yo le estoy pidiendo al Señor que haga justicia conmigo. Hermano, si supiera lo que está pidiendo, espero que en ese momento tú reflexiones en lo que has pedido, en lo que estás pidiendo, y más bien te detengas, porque justicia significa darle a la persona lo que merece. Eso es como una persona que es, digamos, ha cometido un asesinato y lo quiere ocultar, y va donde el juez: señor juez, yo quiero que me haga justicia. Y el juez le prueba que es asesino. ¿Qué crees que hace el juez? Lo condena. Y si no lo condena, entonces el juez es injusto. Dios no es injusto.
Dios siempre le da a cada uno lo que merece. Eso es la justicia de Dios. Todavía me quedan unos minutos, ya estoy terminando, pero muy interesante que podamos ver, o mejor los voy a remitir a que ustedes lean en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10 al 23. Anoten, capítulo 3 de Romanos, versículo 10 al 23. Realmente no tengo tiempo de leerlo porque el tiempo va avanzando. Entonces la justicia de Dios, lo que pasó con Adán, les dio lo que merecían. ¿Qué merecían? La muerte. Pero cuando la justicia de Dios viene entonces aparece otro atributo del Señor, de su naturaleza. ¿Sabe cómo se llama? La misericordia. ¿Qué hace la misericordia? Como dice en Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Escuche, ¿qué significa la misericordia? La misericordia aparece inmediatamente cuando el juicio viene y le dice al juez: detente, todavía no, démosle esperanza a esta persona, démosle una oportunidad. La misericordia detiene lo que el hombre merece por lo que ha cometido. ¿Sabes, hermano? Si no ha sido consumido todavía, como dice en 2 de Pedro, en la palabra del Señor, dice el Señor en el capítulo 3, versículo 9, que Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios ha detenido y su juicio no ha llegado, es porque tiene misericordia de ti y de toda la raza humana. Esos dos preceptos que he mencionado, lo que es la justicia de Dios y la misericordia, es para todo ser humano. Es por la misericordia de Dios que aparece y dice: no, que no reciba todavía lo que merece, y nos da entonces una segunda oportunidad. Pero viene la tercera. Primero la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Darle a cada uno lo que merece. ¿Qué es la misericordia? Detener el juicio que merece la persona. Pero entonces aparece la gracia, que esa no es para todo el mundo, aunque está ofrecida a todo el mundo. Pero solamente disfrutan de eso aquello que se llama la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Repasemos. Si la justicia es darle al hombre lo que merece, si la misericordia es detener el juicio que el hombre merece, la gracia, ¿qué significado tiene? Darnos lo que no merecemos. Yo no merezco el perdón, pero por gracia Dios me lo dio. Yo no merezco la vida eterna, pero por gracia Él me dio la vida eterna. Yo no merezco andar en comunión en la tierra con Él, pero por gracia Él camina conmigo. Él ha dicho: estaré contigo todos los días de mi vida. Y ese tercer aspecto solamente lo disfrutan los redimidos por la sangre de Jesucristo. Los que han reconocido a Jesús como el Señor de su vida. La gracia de Dios. Déjeme ir concluyendo y voy a mencionar una historia. Hace mucho tiempo leí una historia que me causó un profundo sentimiento en mi corazón. Me hizo reflexionar mucho y estos días la recordé. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, mucha gente había quedado en la miseria, en la pobreza. Y había muchos orfanatos porque estaban recibiendo los niños, los huérfanos de los que habían quedado en la guerra. Muchos niños huérfanos habían quedado porque sus padres habían muerto en la guerra. Su madre tal vez había desaparecido. ¿No? Era una situación caótica después de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre llegó a un orfanato, a un sitio para huérfanos, con una niña de unos pocos años. Pero él parecía un cadáver andando con pieles cubiertos los huesos, delgado, muriendo. Y llegó con su niña que estaba en la misma condición. Llegó al orfanato y dijo: vengo para que reciban mi niña. Entonces la encargada tenía una orden, era en Alemania, una orden que ella quería cumplir estrictamente. Le dijo: ¿usted es el padre de la niña? Dijo: sí, yo soy el padre de la niña. Le dijo: lamento, señor, no puedo recibir la niña porque esto es para huérfanos. Y si tiene el papá, no es huérfana.
Y él dijo, pero es que la niña está muriendo, yo voy a morir, pero ella está muriendo y necesitamos salvarla. Dice, lamento, Señor. La ley es muy clara. No podemos recibir a nadie que no sea completamente huérfano. Él se iba a ir y cuando de repente algo se le iluminó, se devolvió y le dijo, si yo muero entonces, ¿mi hija sí la pueden recibir? Dijo, sí, porque es huérfana. Entonces dijo, prepárense. Y salió y se pegó un tiro y se mató para que recibieran a su hija. Esa es una historia muy difícil. Cada que yo la recuerdo, ¿sabe qué me refleja? El amor de Dios. Yo no podía ser hijo de Dios, no podía ser aceptado en su trono, no podía ser aceptado en el cielo, porque yo no era digno de ello. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Y es aquí donde quiero la analogía. Dios, viéndonos en esa condición, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y Cristo murió tranquilo, como este Padre murió para que recibieran a su hija. Cristo murió para que el Padre nos recibiera a nosotros. Y por eso soy hijo de Dios, porque Cristo murió. Por eso tú eres hijo, hija de Dios, porque Cristo murió por ti. Si no fuera por la muerte de Cristo, no tendrías ninguna esperanza. Esa es simplemente una historia, una analogía que hago, pero la realidad está más allá. Cristo murió por ti y por mí, para que fuéramos recibidos en la gloria de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios. ¿No te parece maravilloso el amor de Dios? Que Cristo muere como ese padre por amor a su hijo se pegó un tiro y murió. Jesús también por amor a nosotros murió en la cruz del Calvario porque no había esperanza que entráramos a su gloria. Hermanos míos, la verdad es impresionante esta historia, pero más impresionante es cómo Dios resuelve la situación. La justicia exige que recibamos lo que merecemos. La misericordia dice, deténganse, démosles otra oportunidad. Y aparece la gracia diciendo, denle lo que no merece. Y me dio la vida eterna. Quisiera, hermanos, que oráramos en ese momento, antes de darles una tarea. Oremos, pónganse de pie donde estén. Y oren conmigo, dándole gracias a Dios por su gracia. La ley nos revela lo que somos, pero también nos muestra el camino de redención, que es Jesucristo. Por eso dice en Oseas, les escribí las grandezas de mi ley. Las grandezas de mi ley. Eso es grande, nada más grande que la ley de Dios. No es solamente juicio. Ella trae también a Cristo para que por gracia seamos salvos. Oremos. Señor Jesús, te quiero dar infinitas gracias por las grandezas de tu ley, Señor mío. No podemos leer la palabra así a la ligera, Señor, sino pensar en ella. Y cuando pensamos en ella, Señor, aparece tanta riqueza. Qué hermosa es tu palabra, qué hermosa es tu revelación, que nos dice cómo nosotros podemos ser salvos del delito que hemos cometido. El delito de lesa majestad, que merecemos la muerte, como sucedió inicialmente con Adán y Eva, y sucede con nosotros, porque ellos fueron nuestros representantes federales. El día que del coman, morirán, y todos tendremos que padecer la muerte. Pero cuando terminemos nuestra jornada, la gracia viene, la misericordia la ha detenido el juicio. Pero cuando termine ya nuestra vida, y hemos entregado nuestra vida a Cristo, a ti, Señor, entonces la gracia nos llevará en tus brazos y viviremos contigo para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la grandeza incomprensible de tu ley, Señor mío. Gracias. Ayúdanos a vivir para ti y ser agradecidos por la ley. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Hermanos míos, antes de concluir, quiero dejar una tarea, una doble tarea. Primero, atendamos la ley de Dios y no hagamos como hicieron nuestros antepasados. La tuvieron por cosa extraña. No sigamos el ejemplo de ellos. Y en segundo lugar, leamos y memoricemos los 10 mandamientos, porque será nuestro tema en los próximos meses. Bendiciones. En su nombre,